El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 49. Tercera parte. El para otro. Capítulo 3. Las relaciones concretas con el prójimo. 3. El ser con Mitsein y el nosotros. B. El nosotros sujeto. El mundo nos anuncia nuestra pertenencia a una comunidad sujeto. En particular, la existencia nos lo anuncia en el mundo de objetos manufacturados. Estos objetos han sido elaborados por hombres para ellos, sujetos, es decir, para una trascendencia no individualizada y no enumerada que coincide con la mirada indiferenciada a la cual llamábamos antes el sé impersonal, pues el trabajador, servil o no, trabaja. En presencia de una enorme trascendencia indiferenciada y ausente, cuyas libres posibilidades en éste se limita a esbozar en hueco sobre el objeto trabajado. Escogido el trabajador, cualquiera que fuere, experimenta en el trabajo su instrumento para el otro. El trabajo, cuando no está destinado estrictamente a los fines propios del trabajador, es un modo de alienación. La tendencia alienadora es aquí el consumidor, es decir, el sé, cuyos propios fines el trabajador se limita a preverlos. Así, pues, cuando empleo un objeto manufacturado, encuentro en él el esbozo de mi propia trascendencia. Me indica el gesto que he de hacer. Debo hacer girar, empujar, tirar o apoyar. Se trata, por otra parte, de un imperativo hipotético. Me remite a un fin que él igualmente del mundo. Si quiero sentarme, si quiero abrir la caja, etc. Y este fin mismo ha sido previsto en la constitución del objeto, como fin propuesto por una trascendencia cualquiera. Pertenece ahora al objeto como su potencialidad más propia. Así, es verdad que el objeto manufacturado me anuncia a mí mismo como un sé impersonal, es decir, me devuelve la imagen de mi trascendencia como la de una trascendencia cualquiera. Y si dejo canalizar mis posibilidades a través del utensilio así constituido, me experimento a mí mismo como una trascendencia cualquiera. Para ir de la estación de metro Trocadero a Cibres Babilón, ese transborda en La Motte Piquet. Este transbordo está previsto, indicado en los planos, etc. Si transbordo en La Motte Piquet, soy el ser que transborda. Por cierto, me diferencio de cada usuario del metro tanto por el surgimiento individual de mi ser como por los fines remotos que persigo. Pero estos fines últimos están solo en el horizonte de mi acto. Mis fines próximos son los fines del sé y me capto como intercambiable con cualquiera de mis vecinos. En este sentido, perdemos nuestra individualidad de al, pues el proyecto que somos es precisamente el proyecto que son los otros. En este andén del metro no hay sino un solo y mismo proyecto, inscrito desde hace mucho en la materia, y donde viene a verterse una trascendencia viviente e indiferenciada. En la medida en que me realizo en la soledad como una trascendencia cualquiera, no tengo sino la experiencia del ser indiferenciado. Sí, solo en mi habitación abro una caja de conservas con el abrelatas adecuado. Pero si esa trascendencia indiferenciada proyecta sus proyectos cualesquiera en conexión con otras trascendencias experimentadas como presencias reales e igualmente absorbidas en sus proyectos cualesquiera idénticos a los míos, entonces realizo mi proyecto como uno entre mil proyectos idénticos proyectados por una misma trascendencia indiferenciada. Entonces tengo la experiencia de una trascendencia común y dirigida hacia un objetivo único, del cual no soy sino una particularización efímera. Me inserto en la gran corriente humana que, infatigablemente, desde que existe el metro, chorrea por los andenes de la estación La Motte Piquet Grenelle. Pero hay que advertir que esta experiencia es de orden psicológico y no corresponde en modo alguno a una unificación real de los para sí considerados.
No procede tampoco de un experimentar inmediatamente la trascendencia de parasíes en cuanto tal, como en el ser mirado, sino que, más bien, está motivada por la doble aprehensión objetivadora del objeto trascendido en común y de los cuerpos que rodean al mismo. En particular, el hecho que esté comprometido con nosotros en un ritmo común que contribuye a hacer nacer es un motivo particularmente incitador para que me capte a mí mismo, como comprometido en un nosotros sujeto. Es el sentido de la marcha cadenciosa de los soldados y también el sentido del trabajo rítmico de los equipos. Hay que hacer observar, en efecto, que en este caso el ritmo emana libremente de mí. Es un proyecto que realizo por mi trascendencia. Sintetiza un futuro con un presente y un pasado, en una perspectiva de repetición regular. Yo mismo produzco el ritmo, pero a la vez este se funde con el ritmo general de trabajo o de marcha a la comunidad concreta que me rodea. No cobra su sentido sino por ella. Es lo que experimento. Por ejemplo, cuando el ritmo que adopto va a destiempo. Empero, el envolvimiento de mi ritmo por el ritmo de los otros es aprendido lateralmente. No utilizo como instrumento el ritmo colectivo, ni tampoco lo contemplo, en el sentido en que contemplaría, por ejemplo, bailarines en un escenario, sino que me circunda y me arrastra sin ser objeto para mí. No lo trasciendo hacia mis posibilidades propias, sino que vierto mi trascendencia en su trascendencia, y mi fin propio, ejecutar determinado trabajo, llegar a determinado lugar. Es el fin del sé, que no se distingue del fin propio de la colectividad. Así, el ritmo que hago nacer nace vinculado conmigo, lateralmente como ritmo colectivo. Es mi ritmo en la medida en que es el ritmo de los otros, y recíprocamente. 1. Allí se encuentra precisamente el motivo de la experiencia del nosotros sujeto. Es, finalmente, nuestro ritmo. Pero ello no puede ser, como vemos previamente, a menos que por la aceptación de un fin común y de instrumentos comunes, yo me constituya como trascendencia indiferenciada, posponiendo mis fines personales a los fines colectivos actualmente perseguidos. Así, mientras que en la experiencia del ser para otro, el surgimiento de una dimensión de ser concreta y real es la condición de experimentar la experiencia misma del nosotros sujeto, es un puro acontecimiento psicológico y subjetivo en una conciencia singular que corresponde a una modificación íntima de la estructura de esa conciencia, pero no aparece sobre el fundamento de una relación ontológica concreta con los otros y no realiza ningún Mitsein. Se trata solamente de una manera de sentirme en medio de los otros. Sin duda, esta experiencia podrá ser buscada como símbolo de una unidad absoluta y metafísica de todas las trascendencias. Parece, en efecto, que suprime el conflicto originario de las trascendencias, haciéndolas converger hacia el mundo. En este sentido, el nosotros sujeto ideal sería el nosotros de una humanidad que se hiciera no ontológicamente, pero la experiencia del nosotros permanece en el terreno de la tierra y queda como un simple símbolo de la unidad de la psicología individual, las trascendencias. No es, en efecto, en modo alguno, aprehensible de lateral y real de las subjetividades en tanto que tales por una subjetividad singular. Las subjetividades siguen estando fuera de alcance y radicalmente separadas, pero las cosas y los cuerpos, las canalizaciones materiales de mi trascendencia, me disponen para captarla como prolongada y apoyada por las demás trascendencias sin que yo salga de mí ni los otros salgan de mí. Por el mundo aprendo que formo parte de un nosotros, pero en mi experiencia del nosotros sujeto no implica en modo alguno una experiencia semejante y correlativa en los otros. Por eso también es tan inestable, pues supone organizaciones particulares en medio del mundo y desaparece con ellas. A decir verdad, hay en el mundo una multitud de formaciones que me indican como un cualquiera. En primer lugar, todos estos utensilios, desde las herramientas propiamente dichas hasta los inmuebles, con sus ascensores, sus cañerías de agua o de gas,
su electricidad, pasando por los medios de transporte, las tiendas, etc. Cada escaparate, cada vitrina, me devuelven mi imagen como trascendencia indiferenciada. Además, las relaciones profesionales y técnicas entre los otros y yo me anuncian también como un cualquiera. Para el mozo de café soy el cliente, para el inspector del metro soy el usuario. Hasta el incidente callejero que sobreviene de pronto ante la terraza del café, donde estoy sentado, me indica también como espectador anónimo y como pura mirada que hace existir al incidente como una fuera. Igualmente, la obra de teatro a la que asisto o la exposición de cuadros que visito indican el anonimato del espectador. Ciertamente, me hago cualquiera cuando me pruebo unos zapatos o descorcho una botella, entro en un ascensor o me río en el teatro. Pero la experiencia de esa trascendencia indiferenciada es un acontecimiento íntimo y contingente que solo me concierne a mí. Ciertas circunstancias particulares que proceden del mundo pueden añadirle la impresión de ser nosotros, pero no puede tratarse, en todo caso, sino de una impresión puramente subjetiva que solo a mí me corresponde. 2. La experiencia del nosotros sujeto no puede ser primera, no puede constituir una actitud originaria para con los otros, puesto que al contrario, supone para realizarse un doble reconocimiento previo de la existencia del prójimo. En efecto, primeramente, el objeto manufacturado no es tal, a menos que remita a productores que lo han hecho y a reglas de uso que han sido determinadas por otros. Frente a una cosa inanimada y no trabajada, cuyo modo de empleo determino yo mismo y a la cual yo asigno un uso nuevo, por ejemplo, cuando utilizo una piedra como martillo, tengo conciencia no tética de mi persona, es decir, de mi ipseidad, de mis fines y de mi libre inventiva. Las reglas de uso, los modos de empleo de los objetos manufacturados, a la vez rígidos e ideales como tabúes, me ponen como estructura esencial en presencia del otro, y porque el otro me trata como una trascendencia indiferenciada, puedo realizarme a mí mismo como tal. Nos bastarán como ejemplo esos grandes carteles colocados sobre las puertas de una estación, de una sala de espera, donde han escrito las palabras salida y entrada, o esos dedos indicadores que en los otros nos designan un inmueble o una dirección. Se trata siempre de imperativos hipotéticos. Pero aquí la formulación del imperativo deja transparentar claramente al otro que habla y que se dirige directamente a mí. Me está destinada la frase impresa, que representa, efectivamente, una comunicación inmediata del otro a mí. Soy apuntado por ella, pero el otro me apunta, en tanto que soy trascendencia indiferenciada. Entonces, si para salir tomo la puerta designada como salida, no uso de ella en la absoluta libertad de mis proyectos personales. No constituyo un utensilio porción, no trasciendo la pura materialidad de la cosa hacia mis posibles, sino que entre el objeto y yo se ha deslizado ya una trascendencia humana que guía a mi propia trascendencia. El objeto está ya humanizado, significa ya en el reino humano. La salida, si la consideramos como una abertura que da a la calle, es rigurosamente equivalente a la entrada. Lo que la designa como salida no es su coeficiente de adversidad o su utilidad visible. No me pliego al objeto mismo cuando lo utilizo como salida. Me acomodo al orden humano. Reconozco por mi acto mismo la existencia del otro. Establezco un diálogo con él. Heidegger ha hablado muy bien acerca de todo esto, pero la conclusión que olvida extraer es que, para que el objeto aparezca como manufacturado, es menester que el otro sea dado previamente de alguna otra manera. Quien no tuviera ya la experiencia del otro, no podría en modo alguno distinguir el objeto manufacturado de la pura materialidad de una cosa no elaborada. Aún si debiera utilizarla conforme al modo de empleo previsto por el fabricante, reinventaría ese modo de empleo y realizaría así la libre apropiación de una cosa natural. Salir por la puerta denominada salida, sin haber leído el cartel o sin conocer el idioma
es ser como el loco de los estoicos, que dice hay luz en pleno día, no a consecuencia de una comprobación objetiva, sino en virtud de los mecanismos internos de su locura. Así, pues, si el objeto manufacturado remite a los otros, y con ello a mi trascendencia indiferenciada, se debe a que yo conozco ya a los otros. Así, la experiencia del nosotros sujeto se construye sobre la experiencia originaria del otro, y no puede ser sino una experiencia secundaria y subordinada. Pero además, según hemos visto, captarse como trascendencia indiferenciada, o sea, en el fondo, como pura ejemplificación de la especie humana, no es todavía aprenderse como estructura parcial de un nosotros sujeto. Para ello, es menester, en efecto, descubrirse como un cualquiera en el seno de cualquier corriente humana. Es preciso, pues, estar rodeado por los otros. Hemos visto también que los otros no son experimentados en modo alguno como sujetos en esa experiencia, ni captados tampoco como objetos. No son puestos en modo alguno. Ciertamente, parto de su carencia de hecho en el mundo y de la percepción de sus actos, pero no su facticidad o sus gestos. Tengo una conciencia, posicionalmente la capto, y no posicional de sus cuerpos como correlatos del mío, de sus actos como expandiéndose en conexión con mis actos, de suerte que no puedo determinar si mis actos hacen hacer los de ellos o los de ellos los míos. Bastan estas breves observaciones para hacer comprender que la experiencia del nosotros no puede, originariamente, darme a conocer como otros a los otros que forman parte del nosotros. Muy por el contrario, es menester que haya antes algún saber de lo que es el prójimo para que una experiencia de mis relaciones con él pueda ser realizada en forma de Mitsein. El Mitsein por sí solo sería imposible sin reconocimiento previo de lo que soy con el otro. De acuerdo, pero ¿con quién? Además, aun si esa experiencia fuese ontológicamente primera, no se ve cómo podría pasarse, en una modificación radical de la misma, de una trascendencia totalmente indiferenciada a la experiencia de las personas singulares. Si el otro no fuera dado de otro modo, la experiencia de nosotros, al quebrarse, no daría nacimiento sino a la aprehensión de puros objetos e instrumentos en el mundo circunscrito por mi trascendencia. Estas breves observaciones no pretenden agotar la cuestión del nosotros, apuntan solo a indicar que la experiencia del nosotros sujeto no tiene ningún valor de revelación metafísica, depende estrechamente de las diversas formas del para otro, y no es sino un enriquecimiento empírico de alguna de ellas. Evidentemente, a esto ha de atribuirse la extrema inestabilidad de tal experiencia. Aparece y desaparece de modo caprichoso, dejándonos frente a otros objetos o bien ante un sé impersonal que nos limita. Aparece como una tregua provisional constituida en el seno del conflicto mismo, no como una solución definitiva del conflicto. En vano se deseará un nosotros humano en el cual la totalidad intersubjetiva tomaría conciencia de sí misma como subjetividad unificada. Semejante ideal no podría ser más que un ensueño producido por el paso al límite y al absoluto a partir de experiencias fragmentarias y estrictamente psicológicas. Ese mismo ideal, por otra parte, implica el reconocimiento del conflicto de las trascendencias como estado original del ser para otro. Esto explica una aparente paradoja. Como la unidad de la clase oprimida proviene de que hace la experiencia de sí misma como un nos objeto frente a un sé indiferenciado que es el tercero, la clase opresora, sería tentador creer que, simétricamente, la clase opresora se capta a sí misma como un nosotros sujeto frente a la clase oprimida. Pero la debilidad de la clase opresora radica en que, aun disponiendo de aparatos de coerción precisos y rigurosos, es en sí misma profundamente anárquica. El burgués no se define solamente como cierto homo economicus, que dispone de poder y de privilegios en el seno de una sociedad de cierto tipo. Se describe desde el interior
como una conciencia que no reconoce su pertenencia a una clase. Su relación, en efecto, no le permite captarse como comprometido en un nosotros objeto en comunidad con los demás miembros de la clase burguesa. Pero, por otra parte, la naturaleza misma del nosotros sujeto implica que el burgués no haga del mismo sino experiencias fugaces y sin alcance metafísico. El burgués niega por lo común que haya clases, atribuye la existencia de un proletario a la acción de agitadores, a incidentes lamentables, a injusticias reparables por medidas de detalle, afirma la existencia de una solidaridad de intereses entre el capital y el trabajo, opone a la solidaridad de clase una solidaridad más vasta, la solidaridad nacional, en la que obrero y patrono se integran en un Mitsein que suprime el conflicto. No se trata, como harto a menudo se ha dicho, de maniobras de una negación imbécil, de ver la situación tal cual es, sino que el miembro de la clase opresora ve frente a él como un conjunto objetivo, ellos sujetos a la totalidad de la clase oprimida, sin realizar correlativamente su propia comunidad de ser con los demás miembros de la clase opresora. Las dos experiencias no son en modo alguno complementarias. Basta, en efecto, estar solo frente a una colectividad oprimida para captarla como objeto instrumento y para captarse uno mismo como negación interna de esa colectividad, es decir, simplemente como el tercero imparcial. Solo cuando la clase oprimida, por la rebelión o por un brusco aumento de sus poderes, se pone frente a los miembros de la clase opresora como un se mirada, los opresores hacen la experiencia de sí mismos como un nosotros, pero será en el temor y en la vergüenza, y como un nos objeto. Así pues, no hay ninguna simetría entre la experiencia del nos objeto y la del nosotros sujeto. La primera es la revelación de una dimensión de existencia real y corresponde a un simple enriquecimiento de la experiencia originaria del para otro. La segunda es una experiencia psicológica realizada por un hombre histórico, sumido en un universo trabajado y en una sociedad de un tipo económico definido. No revela nada de particular, es una Erlebnis puramente subjetiva. Resulta, pues, que la experiencia del nosotros, aunque tal, no es de tal naturaleza que modifique los resultados de nuestras indagaciones anteriores. ¿Se trata del nosotros objeto? Es directamente dependiente del tercero, o sea, de mi ser para el otro, y se constituye sobre el fondo de mi ser afuera del otro. Y se constituye sobre el fondo de mi ser afuera para el otro. ¿Se trata del nosotros sujeto? Es una experiencia psicológica que supone, de una u otra manera, que la existencia del otro en tanto que tal nos ha sido previamente revelada. Sería vano, pues, que la realidad humana tratara de salir de este dilema, trascender al otro o del no dejarse trascender por él. La esencia de las relaciones entre conciencia, el Mitsein, sino el conflicto. Al terminar de esta larga descripción de las relaciones entre el para sí y el otro, hemos adquirido, pues, esta certeza. El para sí no es sólo un ser que surge como nihilización del en sí, que él es, y negación interna del en sí, que él no es, sino que esa huida nihilizadora es íntegramente recuperada por el en sí, y fijada en sí desde que aparece el otro. Solo el para sí es evidente al mundo, no es la nada por la cual hay cosas. El otro, al surgir, cree al para sí un ser en sí en medio del mundo, como cosa entre las dos. Esta petrificación del en sí por la mirada del otro es el sentido proceso de Medusa. Hemos avanzado, pues, en nuestra investigación. Queríamos determinar, en efecto, la relación originaria entre el para sí y el en sí. Hemos aprendido, en primer lugar, que el para sí es nihilización y negación radical del en sí. Ahora comprobamos
que es también, por el solo hecho del concurso del otro y sin ninguna contradicción, totalmente en sí, presente en medio del en sí. Pero este segundo aspecto del para sí representa su afuera. El para sí, por naturaleza, es el ser que no puede coincidir con su ser en sí. Estas observaciones podrían servir de base para una teoría general del ser, que es precisamente el objetivo que perseguimos. Empero, es aún demasiado pronto para esbozarla. No basta, en efecto, describir al para sí como proyectando simplemente sus posibilidades allende el ser en sí. El proyecto de estas posibilidades no determina estáticamente la configuración del mundo, sino que cambia el mundo en cada instante. Si leemos a Heidegger, por ejemplo, nos llama la atención, desde ese punto de vista, la insuficiencia de sus descripciones hermenéuticas. Adoptando su terminología, diremos que ha descrito el Dasein como el existente que trasciende a los existentes hacia el ser de estos. Y el ser, aquí, significa el sentido a la manera del ser del existente. Verdad es que el para sí es el ser por el cual los existentes revelan su manera de ser. Pero Heidegger silencia el hecho de que el para sí no es solamente el ser que constituye una ontología de los existentes, sino también el ser por el cual sobrevienen modificaciones ónticas al existente en tanto que existente. Esta posibilidad permanente de actuar, es decir, de modificar el en sí en su materialidad óntica, en su carne, debe ser considerada evidentemente como una característica esencial del para sí. Como tal, ha de encontrar su fundamento en una relación originaria entre el para sí y el en sí, relación que no hemos sacado a la luz todavía. ¿Qué es el actuar? ¿Por qué actúa el para sí? ¿Cómo puede actuar? Estas son las preguntas a las cuales debemos responder ahora. Tenemos todos los elementos para una respuesta: la nihilización, la facticidad y el cuerpo, el ser para otro, la naturaleza propia del en sí. Conviene interrogarlos nuevamente. Tener, hacer y ser son las características cardinales de la realidad humana. Subsumen en sí todas las conductas del hombre. El conocer, por ejemplo, es una modalidad del tener. Esas categorías no carecen de conexiones mutuas y diversos autores han insistido en tales relaciones. Una relación de esta especie fue puesta en claro por Denis de Rougemont cuando escribía en su artículo sobre Don Juan: su ser no era lo bastante como para tener. Y también se indica una conexión semejante cuando se muestra a un agente moral que hace hacerse y se hace para ser. Empero, habiendo triunfado en la filosofía moderna la tendencia antisustancialista, la mayoría de los pensadores ha intentado imitar en el campo de las conductas humanas a aquellos predecesores que habían reemplazado en física la sustancia por el simple movimiento. El objetivo de la moral ha sido largo tiempo el de proveer al hombre como el medio de ser. Tal era la significación de la moral estoica o de la ética de Spinoza. Pero si el ser del hombre ha de reabsorberse en la sucesión de sus actos, el objetivo de la moral no será ya el de elevar al hombre a una dignidad ontológica. En este sentido, la moral kantiana es el primer gran sistema ético que sustituye al ser por el hacer, como valor supremo de la acción. Los héroes del Espoir están en su mayoría en el terreno del hacer. Allí, Malraux nos muestra el conflicto entre los viejos demócratas españoles que todavía intentan ser y los comunistas, cuya moral se resuelve en una serie de obligaciones precisas y circunstanciadas, cada una de ellas orientada a un hacer particular. ¿Quién tiene razón? El valor supremo de la actividad humana es un hacer o un ser, y cualquiera que fuera la solución adoptada, ¿qué ocurre con el tener?
La ontología debe poder informarnos sobre este problema. Es, por otra parte, una de sus tareas esenciales, si el para sí es el ser que se define por la acción. No debemos, pues, terminar esta obra sin esbozar, en sus grandes rasgos, el estudio de la acción en general y de las relaciones esenciales entre el hacer, el ser y el tener.